Muchas gracias. Bueno, sí, quisiera iniciar compartiendo pantalla para poder eh, compartirles mis... ¿Me confirmas, porfa, si se está viendo? Aún no estamos viendo. Ya. Bueno, el colectivo Hermanas Mirabal, como queremos presentar el día de hoy, es un colectivo enfocado en la asistencia jurídica y social. Pero antes de empezar a hablar del colectivo, quisiéramos enmarcar la historia de la no violencia y lo que representa este 25 de noviembre la historia nacional e internacional de lo que ha sido la no violencia contra la mujer. Primero que todo, quiero hablar de las hermanas Mirabal, la historia de la no violencia que deriva precisamente de las hermanas Mirabal. Patria, Minerva y María Teresa tenían 36, 34 y 25 años de edad cuando fueron brutalmente asesinadas bajo el régimen o el mando del dirigente Rafael Trujillo. Ellas vivían en Honduras, nacieron en República Dominicana, crecieron en República Dominicana, crecieron bajo la dictadura de Rafael Trujillo, que venía haciendo su dictadura desde 1930, duró más de 30 años en el poder. Estas hermanas vieron complicaciones en su vida, ellas eran de la familia Mirabal. La familia Mirabal era una familia prestante en República Dominicana, especialmente en la provincia de Salcedo. Ellos se caracterizaban por haber construido su patrimonio con esfuerzo, con trabajo, llevaban décadas manejando este tipo de esfuerzo y eventualmente cuando llegó la dictadura del Rafael Trujillo, ellas ya, la familia Mirabal se vio muy afectada porque todos los cambios, imposición de impuestos, los cambios administrativos que se vieron implementados mientras la administración de Trujillo no permitió que esta familia continuara creciendo, al contrario, empezó a debilitar muchísimo el patrimonio familiar. Pero adicional a esto, estaba la presencia de Minerva. Minerva era una de las hermanas y ella era la más carismática, la más alegre, la más inteligente de las tres, como la que más tenía la dosis de política puesta. Y ella tenía un especial énfasis en limitar por completo la dictadura de Rafael Trujillo, y fue cuando Rafael Trujillo se fijó en ella porque le gustaba fijarse en las jóvenes de ese entonces para poder complacer sus deseos más íntimos o perversos. Y cuando se fijó en ella y ella le hizo un desaire, lo que se consideraba entonces como una oposición, y fue apoyada también por su familia, entonces la familia Mirabal empezó a ser una familia de oposición. Cuando la familia Mirabal empieza a ser una familia de oposición, empieza a ser un blanco para Rafael Trujillo, y entonces empiezan una serie de eventos desafortunados. En ese momento, Minerva se va a estudiar, pero para poner un poco en contexto, esta dictadura de Rafael Trujillo se presentó de 1930 a 1961, y lo que básicamente afirmaban era pues que todo estaba dirigido por él. No se podían hacer cosas tan básicas y simples como salir del país sin permiso del dirigente, y tampoco se podía ejercer una profesión sin permiso del dirigente. Minerva le pasó exactamente esto porque ella fue egresada abogada, pero no pudo ejercer porque el señor dirigente no le dio el permiso. Cuando ella es egresada, luego forma una familia, se casan, sus hermanas también. Es hasta después de esto en donde inician todo un movimiento revolucionario. Cuando ellas inician este movimiento revolucionario, son apoyadas por su familia, por sus esposos, y inicia y se empiezan a conocer como las mariposas. Ellas empiezan a contactarse no solo en grupos nacionales, sino también internacionales. Incluso escuchaban la radio, escuchaban los dirigentes, trataron de contactarse con dirigentes de Cuba que estaban en ese mismo entonces con Castro tratando de revocar la dictadura. Y en ese momento fue cuando empieza, digamos, la violencia específicamente contra ellas, porque Rafael Trujillo, al enterarse que ellas estaban siendo parte de un grupo de oposición y que les llamaban las mariposas, empezaban una serie de secuestros, de violencias arremetidas contra ellas, contra sus familias, contra sus esposos, y eran constantes privaciones de libertad, pero para ellas duraron
un tiempo ejerciendo esto. Sus ideales políticos eran liberales, netamente liberales, de una democracia neoliberal. Cuando la última oportunidad que se les presentó de tener una caracterización fuerte dentro del movimiento opositor fue en 1960. En este momento, Trujillo volvió y las llevó a prisión junto con sus esposos, y entonces es ahí cuando de repente las liberan. Cuando las liberan, les dan misteriosamente permiso para ir a visitar a sus esposos y también para ir a la iglesia. Ellas estaban confiadas, no pensaron que Trujillo se atreviera a asesinar a unas mujeres, entonces no tuvieron una mayor precaución. Ellas fueron interceptadas en el camino que va de la casa a la prisión donde estaban sus esposos, donde les estaban haciendo la visita. Son interceptadas por el gobierno, precisamente por el ejército de Rafael Trujillo. Son violentadas, son degradadas, fueron violadas y también fueron maltratadas de unas formas brutales. Después de esto, las llevaron otra vez a su vehículo y las volcaron en un acantilado para hacer ver ante el público que había sido un accidente automovilístico. El 25 de noviembre de 1960 se encontraron los cuerpos de las tres hermanas en el acantilado, completamente devastados, pero fue, um, todo el mundo sabía que había sido el gobierno de Trujillo quien las había hecho este atroz acto de violencia. Pero fue hasta un año después de la investigación que se dio certeza absoluta de quién había sido el redactor del crimen, y efectivamente había sido el gobierno del dirigente Rafael Trujillo. Es hasta 1999 cuando la ONU de forma internacional instaura este día como el Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer. Y de ahí pues es esta maravillosa historia que es de un hecho muy desafortunado, pero que nos da una voz de aliento para continuar. Adicionalmente, quisiera explicar lo que es la violencia de género, los tipos de daño y sufrimiento. ¿Qué es la violencia? La ley 1257 del 2008 nos tiene una caracterización muy simple de lo que es la violencia, y nos dice que es todo aquel daño o sufrimiento que se le causare a una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, en este tipo de violencia se encausan estos cuatro tipos de daño o sufrimiento. Es el daño psicológico, el daño físico, el daño sexual, el daño económico o patrimonial. Voy a proceder a explicar cada uno de ellos. El daño psicológico es un daño que se desarrolla por medio de una intimidación, manipulación, amenaza, ya sea una amenaza directa, indirecta, una humillación, un aislamiento, y por lo general se desarrollan por patrones de poder que están ya muy arraigados en la sociedad. Tenemos este concepto de daño psicológico porque ha venido manejándose a través del tiempo, y específicamente en la ley 1257 del 2008, en el artículo 3, en donde nos explican los tipos de daño o sufrimiento. Daño psicológico, además de enmarcar la intimidación que se desarrolla del agresor a la víctima, deja otro tipo de secuelas, y deja unas secuelas que van a través del tiempo. Hay una intervención por parte de la doctora Marina Marroquí, que es una trabajadora social. Ella es española y ha venido trabajando de forma internacional durante años en una pedagogía en consecuencia del daño psicológico que puede hacer una pareja y que se desarrolla específicamente o muy comúnmente en cuestiones de relaciones interpersonales, ¿sí? Y específicamente en relaciones románticas. Ella tiene unas charlas muy bonitas, los invito a que vayan y la consulten, porque explica de una manera muy dinámica esta forma errónea que tenemos de la idea del amor romántico, y la idea errónea que tenemos de que el amor, ella dice en una parte de sus eventos, que es esta mal concepción de que el amor vale la pena, porque tiene que valer la pena y porque no puede valer la felicidad. Entonces, bajo este concepto de amor romántico es que se va desarrollando un hilo en donde se crea un daño psicológico, en donde se piensa que si una pareja quiere, entonces puede celar, puede hacerle daño a alguien, puede hacer mal, y esto no es así, no está bien. Entonces, en eso básicamente
se da el daño psicológico. Una persona víctima de violencia psicológica presenta actitudes de culpa, ira, ansiedad, depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, alteraciones en el sueño, limitación para la toma de decisiones. Entonces, hay que ver que estos patrones se pueden ver en cualquier tipo de persona, pero específicamente hay que prestar importante atención para determinar si realmente una persona está en una relación sana, sanamente afectiva, o si está siendo víctima de violencia psicológica. El daño físico es otro tipo de los daños que nos denuncia la ley 1257 del 2008, y es la disminución corporal de una persona en sus condiciones de integridad personal. Asimismo nos lo explica la ley. Y yo les tengo aquí precisamente porque el daño físico es ya un daño que se evidencia de forma eh, normal, se puede ver a simple vista. Pero yo le pongo acá la línea de la violencia física como una línea roja porque estamos acostumbrados a ver el daño físico y a creer en que el daño existe, pero no estamos viendo los demás tipos de daños. Entonces tenemos la línea roja como línea límite para la violencia contra la mujer, cuando debería ser al contrario, cuando deberíamos empezar a revisar desde el principio qué tipos de daño se pueden estar cometiendo, porque cuando el agresor, y eso está comprobado psicológicamente, cuando el agresor ya llega al daño físico de la mujer, es porque él ya venía ejerciendo otros tipos de violencia, y en la mayoría de los casos se ha comprobado eso. O bien sea violencia psicológica, o bien sea violencia daño psicológico, o daño del patrimonio, o daño a la economía, pero venía ejerciendo otro tipo de daño a la víctima como tal. Y entonces esta línea roja es la línea ya del daño físico, cuando llega el agresor y no tiene otras posibilidades, cuando ya no tiene otra forma de controlar a la víctima, entonces la agrede físicamente. Entonces esta línea es de vital importancia para determinar que pueden existir no solamente un daño físico, sino también otros tipos de daños que vienen arraigados de antes. Tenemos el daño sexual. El daño sexual son consecuencias que provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado físico o verbal. Este daño sexual se ha caracterizado por conocerse comúnmente en el día a día porque es algo que se puede vivir a diario, es algo que si vas por la calle como mujer te pueden ocasionar daño sexual con una manipulación, con un acoso, con una indebida acercamiento en el transporte público. Ese tipo de daño se conoce muy de cerca y se puede vivir de forma diaria, pero específicamente también se ha tratado mucho en el tema del conflicto interno armado y básicamente porque Colombia ha venido sufriendo de conflicto interno armado por mucho tiempo, y este tipo de violencia lo que hace es generalizar un tipo de miedo que genera una indefensión aprendida también, ¿sí? Genera una defensión aprendida que se manipula también en el secuestro, y el daño sexual en el conflicto interno armado que se desarrolla a través de los actores de guerra proporciona unas estrategias de poder que ayudan a la lucha que se tiene, la lucha de oposición de estos grupos al margen de la ley. Entonces también se ha conocido bastante el daño sexual en el conflicto interno armado. Actualmente sabemos que el conflicto interno armado se han presentado más o menos 220.000 víctimas del conflicto interno armado. Entre esas también se encuentran las víctimas por daño sexual, por violencia. El daño económico patrimonial es también uno de los que nos acoge la ley 1257 del 2008. Este daño económico patrimonial se determina por tres tipos de factores, uno de dominación, un factor social y uno que son las condiciones culturales y del ambiente. En la dominación tenemos el rol típico de la mujer y del hombre, el hombre proveedor, el hombre machista, que controla las decisiones y controla el dinero de la casa, incluyendo el de ella, así sea ganado por ella. Tenemos en el factor social la discriminación salarial, que es la que se ocasiona cuando no se le reconoce el trabajo adecuado a la mujer, la regulación de la propiedad, el matrimonio o la maternidad, que se desarrollan específicamente por las conductas sociales, cuando se dice que el matrimonio y la maternidad pues son el ideal de cada mujer, ¿sí? Ese ideal se les inculca a las mujeres desde muy temprana edad. Entonces ellas tratan de mantener su familia y por eso
se mantiene el daño económico patrimonial o se cede en cierta forma porque está catalogado como normal. Y las condiciones culturales o sociales y psicoemocionales y comportamentales son las que se desarrollan, bien sea con el espacio, con el otro entorno, en el espacio estudiantil, con los amigos, con la sociedad, digamos con otros tipos de interacción social, cuando te aconsejan mal o cuando se dan malos detalles en las perspectivas de lo que es la adecuación social de cada persona. Yo quisiera también enmarcar un poco lo que ha sido la violencia en Colombia y específicamente en lo que tiene que ver también con Santander, porque en nuestro país la violencia intrafamiliar toma el primer lugar dentro de los índices de violencia contra la mujer. Y es que yo tengo acá un análisis del año 2019-2020 para analizar cifras y es muy triste ver este número, es muy triste ver estas cifras porque tenemos número de violencias, de víctimas intrafamiliar, o sea, en el hogar, donde se construye el hogar, la familia, como el más elevado, ocupa el primer puesto a nivel nacional de violencia contra la mujer y ha sido así desde hace varios años. Y el año pasado, y en comparación con este año, no ha sido la excepción. Tenemos el mayor número de violencias intrafamiliar. En 2019 se registraron 88.530 casos de violencia intrafamiliar y a este año, a lo que lleva el año, van 75.799 casos, lo que significa que para diciembre lo más seguro es que lleguemos otra vez a una cifra de 80.000 o más. Y esto es algo realmente muy triste, es un panorama desalentador porque no significa que estamos mejorando, al contrario, parece ser que la pandemia ha ido aumentando mucho más el tema de la violencia intrafamiliar. También tenemos acá otros tipos de violencia, como son la violencia sexual, que también se desarrolla mucho en nuestro país y genera también altos índices de mujeres violentadas por este tipo de daño sexual. Esos son los índices que nos regala el Sistema Integrado de Información de Violencia de Género, el SIVIGE. Acá tenemos como una relación del número de víctimas según mes y año, 2019 en azul, 2020 en amarillo. Y pues acá se relaciona como cada mes hasta agosto, como se ha venido presentando. Según esto, cada año pues van subiendo un poco más o bajando un poco más, pero la relación en general se mantiene alta. El número de víctimas en general se mantiene altas y tenemos un total de 128.379. Para diciembre del 2019 se registraron 128.379 víctimas totales, que fueron número total de mujeres que fueron víctimas de violencia en Colombia para el año 2019. Y en Santander hice el mismo análisis para el año 2019-2020 porque el número de víctimas también de violencia intrafamiliar crece en nuestro departamento de forma enorme, específicamente por los patrones culturales que se desarrollan en Santander, por el patrón patriarcal y del machismo que se han venido desarrollando. Y en comparación del número de víctimas del 2019-2020, vemos que la línea está muy cerca. El año pasado se registraron 4.252 víctimas de violencia intrafamiliar y este año van 3.851, lo que significa que ha venido aumentando y que seguramente va a sobrepasar, esperemos que no, pero es el caso de lo que ha pasado por la cuarentena, por la pandemia, por lo que estamos viviendo, que ha permitido que la violencia intrafamiliar se desarrolle mucho más, no solo a nivel nacional, sino también internacional y en nuestro departamento. Acá se registran también otros tipos de violencia que también tienen un registro bastante histórico desde hace mucho tiempo y mantienen un patrón común de registro en número. Todo esto es para comentarles que el colectivo de Hermanas Mirabal nace precisamente para tratar de suplir esta necesidad que tenemos en el departamento de cubrir una masividad de afectaciones de violencia específica contra la mujer y somos un equipo de profesionales especializados, organizados para trabajar en herramientas que permitan, que promuevan, que defiendan los derechos de las mujeres en condición de vulneración por violencia en su entorno social. Entonces, el colectivo Hermanas Mirabal representa esa voz y quiere representar esa voz para las víctimas, quiere ser esa representación legal y nuestros objetivos están enfocados básicamente en 4 pilares, que es primero la representación de víctimas ante juzgados, ante tribunales, ante todo tipo de salas administrativas o legales, judiciales que se puedan presentar
para poder ejercer de forma legal, igualitaria y que se pueda garantizar representación de víctimas de una forma idónea. Cursos y capacitaciones que queremos implementar también. El objetivo, uno de los objetivos del colectivo Mirabal es estas capacitaciones llevarlas a un ámbito privado y público, porque estamos trabajando en un proyecto, estamos trabajando en toda la plataforma de servicios para ofrecerles no solamente a las entidades públicas, sino también a las entidades privadas la posibilidad de generar esa interacción con sus trabajadores, con sus empleados, para que todas las mujeres empleadas que tengan en una empresa puedan tener la confianza de que su empleador está trabajando con un grupo que les pueda apoyar en el caso de que ellas estén necesitando una asesoría, estén necesitando una ayuda legal, estén necesitando apoyo, estén necesitando cualquier tipo de ayuda, porque nuestro objetivo principal también, aparte de cualquier tipo de asistencia legal, es una asistencia social y sobre todo psicológica también, para poder apoyar esta parte, esta transición que deja una violencia, porque la violencia generalmente deja secuelas mucho más allá de las físicas, mucho más allá de las físicas, deja secuelas permanentemente psicológicas, y esto es algo que se tiene que manejar con sumo cuidado a la par de las asesorías legales. La promoción y la participación social, que es otro de los objetivos que tenemos en el colectivo, se desarrolla básicamente en este punto que les estaba tratando, en la organización de generar un complejo, una armonía de la asesoría legal, no simplemente ser una representación legal, irnos un poco más allá de este aspecto profesional cliente para trabajar un poco más el entorno social, de pronto generar una mejor calidad de vida. De pronto nuestra idea es también generar convenios, generar alianzas, buscar la forma de que estas mujeres también puedan mitigar estos índices de discriminación laboral y que puedan ser incorporadas en un nuevo mundo laboral. Entonces, nuestra idea es abrir campos también y generar un apoyo mucho más allá, un pasito más allá de lo que debería ser una simple asesoría legal. Y la investigación y publicaciones, porque nos gusta mucho el trabajo, nos gusta seguir trabajando, nos gusta seguir investigando, seguir estudiando, y queremos apostarle a todo tipo de inclusión académica, a todo tipo de proyección académica que podamos realizar. Entonces, lo que queremos es básicamente eso, generar poder cumplir estos 4 objetivos de la forma más cabal y correcta posible, para poder ofrecerle al público en general, a Santander, a la zona metropolitana, la mejor adecuación, la mejor asesoría para todos los temas de violencia contra la mujer específicamente. Eh, no siendo más, quería dejarles por acá nuestras páginas de redes sociales para que nos sigan. Estamos en Facebook como Hermanas Mirabal, Colectivo Bucaramanga, y en Instagram como @colectivo Hermanas Mirabal. Muchísimas gracias. Entonces, espero que esta vez ha sido la adecuación para la inauguración a nuestro colectivo. Espero que nos sigan